Cancela la boda, levántate por la mañana y ve a la casa de tu nuera, me dijo mi esposo, fallecido en un sueño. Desperté temblando, sin entender, pero su voz sonaba tan real que decidí obedecer. Fui a casa de mi nuera, la puerta estaba entreabierta y adentro escuché risas. Me acerqué despacio y lo que vi dejó helada. Mi nuera tenía un plan para destruir a mi hijo. Me desperté a las 4 de la madrugada con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Las sábanas estaban empapadas de sudor frío y mis manos temblaban sin control. Pero no fue el miedo lo que me despertó. Fue su voz, la voz de Héctor, mi esposo, mi compañero de 42 años, el hombre que había muerto hace 8 meses en esa cama de hospital, apretando mi mano mientras le prometía que cuidaría de nuestro hijo Mateo. Y ahora estaba escuchándolo otra vez. Catalina, levántate, ve a casa de Valeria ahora. No fue un susurro, no fue un eco lejano de mi memoria jugándome una mala pasada. Fue real, tan real, que aún podía sentir el olor a tabaco de pipa que impregnaba su ropa cada noche cuando regresaba de la fábrica. Ese olor que me hacía sentir segura, protegida, amada. Me senté en la cama respirando entrecortado, mirando el reloj en la mesa de noche, las 4:12 de la mañana. Afuera la ciudad aún dormía. Las calles de Coyoacán estaban en silencio, solo interrumpido por el ladrido lejano de algún perro callejero. Me estoy volviendo loca. Eso fue lo primero que pensé, pero entonces recordé sus palabras exactas en el sueño. Cancela la boda, ve a casa de tu nuera. La puerta estará abierta. Lo que veas te va a romper el corazón, pero te salvará de algo peor. La boda que se celebraría en 5 días. La boda donde mi hijo Mateo, mi único hijo, el niño que crié entre rollos de tela y máquinas de coser, se casaría con Valeria Montes, la mujer que conoció apenas hace 1 año y medio en una conferencia empresarial en Monterrey. Valeria, la mujer perfecta, o eso creía yo, alta, delgada, con esa sonrisa que mostraba dientes perfectos y hoyuelos calculados, siempre vestida con ropa de diseñador, siempre oliendo a perfume francés caro, siempre diciendo las palabras exactas que una suegra quiere escuchar. Doña Cata, usted es como la madre que nunca tuve. Qué afortunada soy de entrar a esta familia tan unida. Prometo cuidar de Mateo como usted lo ha hecho toda su vida. Mentiras, todas mentiras. Pero yo no lo sabía. Entonces me levanté de la cama con las piernas temblorosas. Mi reflejo en el espejo me devolvió la mirada de una mujer de 67 años que de pronto parecía tener 80. Ojeras profundas, cabello gris despeinado, la piel flácida del cuello, temblando mientras intentaba controlar la respiración. Héctor, ¿de verdad fuiste tú? Hablé en voz alta, como si mi esposo muerto pudiera responderme desde algún rincón de la habitación. Busqué su presencia en las sombras, en el silencio, en el aire mismo. Nada, pero la urgencia seguía ahí pulsando, latiendo, exigiéndome que me moviera. Me vestí rápido, un pantalón negro, una blusa beige, un suéter, porque las madrugadas de octubre en Ciudad de México son traicioneras. Tomé las llaves del coche, mi bolsa, y antes de salir me detuve frente a la fotografía de Héctor en la sala. Estaba ahí sonriendo, con ese bigote grueso que nunca quiso quitarse, con los ojos llenos de esa sabiduría tranquila que solo dan los años de trabajo honesto. Él había levantado nuestra fábrica textil desde cero. 30 empleados, contratos con tiendas departamentales, respeto en la industria, y yo había sido su socia, su esposa, su cómplice. Si me estás hablando desde donde sea que estés, por favor que esto tenga sentido. Salí de casa a las 4:30 de la mañana. El trayecto
hasta la colonia del Valle, donde Mateo y Valeria habían comprado su departamento nuevo. Normalmente tomaba 20 minutos. Esa madrugada lo hice en 15. Las calles vacías me permitieron acelerar más de lo prudente, pero algo en mi pecho me empujaba a llegar rápido. Mientras manejaba, los pensamientos se atropellaban en mi cabeza. ¿Y si Héctor tenía razón? ¿Y si había algo malo esperándome? ¿Y si solo era mi cerebro de viuda jugándome una mala pasada? ¿Y si Valeria me descubría husmeando a esta hora y pensaba que estaba loca? Pero la voz de Héctor seguía resonando. La puerta estará abierta. Llegué al edificio a las 5:15. Un complejo moderno de 8 pisos con fachada de cristal y jardines perfectamente cuidados. El tipo de lugar que mi hijo jamás habría podido pagar solo con su salario de ingeniero. Yo había puesto el enganche 3 millones de pesos. Un regalo para empezar su vida matrimonial con tranquilidad. Qué ingenua fui. Estacioné el coche media cuadra antes. No quería que el sonido del motor alertara a nadie. Caminé despacio hacia el edificio. El guardia de seguridad dormitaba en su silla, con la gorra cubriéndole los ojos. No me vio entrar. Subí las escaleras en lugar del elevador. Cada escalón era un latido más fuerte. Cada piso era una pregunta sin respuesta. 5.º piso, departamento 502. Y ahí estaba la puerta entreabierta, tal como Héctor había dicho en el sueño. Me quedé paralizada frente a ella, con la mano extendida pero sin atreverme a tocar. Desde adentro llegaban voces, risas femeninas, el sonido de copas chocando, música de fondo, algo electrónico, nada que Mateo escuchara normalmente. Respiré hondo y empujé la puerta con cuidado. El departamento estaba en penumbras, pero la luz de la cocina estaba encendida. Avancé paso a paso, pegada a la pared, sintiendo cómo el corazón me subía a la garganta, y entonces la escuché, la voz de Valeria, clara, firme, sin ese tono dulce que usaba conmigo. Ya te digo que el idiota firmará todo sin leer. Después de la luna de miel en Grecia, tendremos los poderes notariales y podremos mover lo que queramos. La fábrica, las cuentas, las propiedades, todo. Me tapé la boca con las manos para no gritar. Otra voz femenina respondió entre risas. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Con Mateo? Nada. Lo dejaré cuando ya no me sirva. Damián me está esperando en Cancún con todo listo. Ya tenemos los boletos a Madrid. 2 semanas después de casarnos, me declaro víctima de violencia doméstica. Tramito el divorcio express. Me quedo con el 50% de todo y desaparezco. Las piernas me fallaron. Tuve que sostenerme de la pared para no caer. Mi nuera, la mujer que iba a casarse con mi hijo en 5 días, estaba planeando destruirlo y yo, como una tonta, le había dado las herramientas para hacerlo. Pis, si quieres saber cómo una madre protege a su hijo de la peor traición, suscríbete a este canal, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, petrificada contra esa pared, sintiendo como el mundo que conocía se desmoronaba como un castillo de naipes. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iban a ceder en cualquier momento. El sudor me corría por la espalda, a pesar del frío de la madrugada. Valeria seguía hablando y cada palabra era un cuchillo directo al corazón. La vieja estúpida ya me regaló el departamento de la Roma. 8 millones de pesos, ¿te imaginas? Y eso es solo el principio. En la cena del martes anunció que me va a dar el 60% de las acciones de la fábrica a nombre de Mateo, pero con los poderes que vamos a firmar en Grecia. La otra mujer soltó una carcajada que me hizo apretar los puños. Eres una genio, Val. Una genio. No, mi amor, soy solo una mujer que sabe aprovechar las oportunidades. Estos ricos de medio pelo
son los más fáciles. Se creen la clase alta de México, pero en realidad son provincianos con dinero. La mamá es una costurera glorificada que tuvo suerte. El hijo es un ingeniero mediocre que todavía usa camisas que su mamá le plancha. Patéticos. Sentí como la rabia comenzaba a reemplazar al shock. Mi esposo y yo habíamos construido esa fábrica con las manos destrozadas de tanto trabajo. Héctor pasaba 18 horas diarias supervisando producción mientras yo manejaba ventas y administración. Mateo creció entre rollos de tela y el sonido de las máquinas de coser. Nunca fuimos ricos de abolengo, pero cada peso que teníamos era limpio, ganado con esfuerzo y sacrificio. Y esta mujer nos llamaba provincianos, patéticos. Me obligué a respirar despacio. Necesitaba escuchar más. Necesitaba entender toda la magnitud de su plan antes de actuar. Me asomé apenas por el marco de la puerta de la cocina. Valeria estaba sentada en la barra con una copa de vino blanco en la mano. Llevaba puesto un camisón de seda color marfil que probablemente costaba más que el salario mensual de mis trabajadoras. Su cabello rubio caía perfectamente sobre sus hombros. Parecía una modelo de revista, y junto a ella estaba su amiga Sofía, a quien yo había conocido apenas 2 veces en reuniones familiares. Una mujer igualmente arreglada, igualmente falsa. ¿Y el contador ese, Rubén, ya tiene todo listo?, preguntó Sofía. Mi sangre se congeló. Rubén Aguirre, el contador de la familia desde hace 15 años. El hombre en quien Héctor confiaba ciegamente, el que manejaba nuestras finanzas, nuestros impuestos, nuestras cuentas bancarias, el que había estado en el funeral de Héctor abrazándome, diciéndome que siempre podía contar con él. Rubén es un genio, respondió Valeria con una sonrisa que me revolvió el estómago. Tiene todo preparado, los documentos falsos, las empresas fantasma registradas en Puebla, las cuentas offshore. Ya movió 340,000 pesos de las cuentas de la fábrica a una cuenta temporal. Cuando tengamos los poderes, va a ser como abrir una alcancía y no sospecha nada. Mateo, por favor, ese hombre es tan ingenuo que cree que me caso con él por amor. Piensa que soy la mujer de su vida. Me ve como si fuera una santa virgen. Es casi tierno y patético al mismo tiempo. Las dos rieron. Yo sentía que iba a vomitar. Mi hijo, mi Mateo, el niño que de pequeño me traía flores del jardín cada domingo, el joven que trabajó como pasante sin sueldo para ayudarnos cuando la fábrica pasó por momentos difíciles, el hombre que lloró en mis brazos cuando su padre murió, prometiéndome que siempre me cuidaría. Ese hombre estaba a punto de ser destruido por una víbora con vestido de novia. ¿Y qué hay de la suegra?, preguntó Sofía. Me dijiste que es pegajosa. Valeria dejó escapar un suspiro exagerado. Catalina es insoportable, siempre con su mi hijo esto, mi hijo lo otro. Cree que porque construyó una fábrica mediocre, tiene derecho a opinar sobre todo, pero es vieja, sentimental y predecible. Le dices que eres huérfana, que siempre soñaste con tener una familia y se derrite. Ya firmó la escritura del departamento de la Roma a mi nombre. Me regaló un collar de perlas que según ella era de su abuela, como si me importaran las reliquias de una familia de nadie. Tuve que morderme el labio hasta sangrar para no gritar. Ese collar había pertenecido a mi abuela materna. Era lo único que me quedaba de ella después de que mi familia perdiera todo durante la crisis del 94. No valía millones, pero para mí era invaluable y yo se lo había regalado a Valeria pensando que lo apreciaría, que lo cuidaría, que algún día se lo daría a sus hijos, nuestros nietos. Dios mío, ¿había sido tan tonta? Bueno, en una semana todo esto habrá terminado, dijo Valeria,
levantando su copa. Boda el sábado, luna de miel domingo, poderes firmados el miércoles, y para fin de mes estaré en Madrid con Damián contando billetes. Brindo por eso, por las mujeres inteligentes que saben cómo sacarle provecho a los tontos enamorados. Las copas chocaron y yo tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a decir nada. No todavía. No iba a entrar ahí gritando como una loca, dándole la oportunidad a Valeria de inventar excusas o desaparecer antes del sábado. No iba a llamar a Mateo en plena madrugada con acusaciones que él no querría creer porque estaba cegado por el amor. No, si esa mujer quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo juega una mujer que sobrevivió 40 años en la industria textil mexicana, que levantó un negocio desde cero, que enterró a su esposo y siguió adelante. Retrocedí despacio, sin hacer ruido, hasta llegar a la puerta. Salí del departamento con el mismo cuidado con el que había entrado. Bajé las escaleras sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba al shock. Cuando llegué al coche, me quedé sentada al volante durante 10 minutos, respirando profundo, organizando mis pensamientos. Héctor tenía razón, me había salvado, pero ahora me tocaba a mí salvar a nuestro hijo. Arranqué el motor mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente entre los edificios de la ciudad. Eran las 5:30 de la mañana. Tenía 5 días para desarmar el plan perfecto de Valeria, y lo primero que necesitaba era pruebas. Pruebas que ni ella ni su cómplice Rubén pudieran negar. Porque si iba a destruir a mi nuera, iba a hacerlo de una manera que le enseñara que subestimara a una madre mexicana es el error más grande que alguien puede cometer. Manejé de regreso a casa con las manos firmes en el volante y una determinación de acero en el pecho. La guerra acababa de comenzar. Llegué a casa cuando el cielo ya comenzaba a teñirse de naranja. Las calles de Coyoacán empezaban a despertar. El panadero abriendo su negocio, el señor de los tamales preparando su carrito, la señora que barre la banqueta todas las mañanas sin falta, la vida normal de gente normal que no tenía idea de que mi mundo acababa de explotar. Entré a la casa y cerré la puerta con llave. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Me preparé un café, cargado de esos que Héctor decía que podían despertar hasta los muertos. El olor amargo llenó la cocina y por un momento, solo por un segundo, sentí que él estaba allí conmigo, vigilándome, guiándome. Gracias, mi amor, susurré al aire. Ahora, ayúdame a terminar esto. Me senté en la mesa del comedor con una libreta y un bolígrafo. Había aprendido de Héctor que los negocios se ganan con estrategia, no con impulsos. Y esto era un negocio donde estaba en juego el futuro de mi hijo. Escribí todo lo que había escuchado. Valeria planeaba conseguir poderes notariales durante la luna de miel. Rubén, nuestro contador, estaba involucrado. Ya habían movido 340,000 pesos. Existían empresas fantasma en Puebla. Tenía un cómplice llamado Damián esperándola en Cancún. Planeaba huir a Madrid después del divorcio. Observé la lista y sentí cómo la rabia volvía a trepar por mi garganta, pero esta vez la contuve. La rabia sin control es inútil. La rabia fría, calculada, esa es la que gana batallas. Necesitaba pruebas concretas. No podía llegar con Mateo, solo con mi palabra contra la de su amada Valeria. Mi hijo estaba enamorado, ciego, convencido de que había encontrado a la mujer perfecta. Si le decía lo que escuché sin evidencia, pensaría que estaba celosa, que no quería soltarlo, que era la típica suegra tóxica que arruina matrimonios. No necesitaba algo irrefutable y sabía exactamente por dónde empezar. Rubén Aguirre, el traidor que había estado comiendo
en nuestra mesa durante 15 años. El hombre que Héctor consideraba parte de la familia, el que manejaba cada peso que entraba y salía de la fábrica. A las 8 de la mañana llamé a la fábrica. Contestó don Fermín, el supervisor de producción, que llevaba con nosotros desde el inicio. Buenos días, doña Cata. ¿Cómo amaneció? Bien, Fermín. Oye, necesito que me hagas un favor y que no le comentes a nadie. Hubo una pausa. Fermín era leal, discreto. Si le pedía silencio, lo guardaría. Dígame, necesito que entres a la oficina de Rubén cuando él no esté. Busca cualquier documento relacionado con empresas en Puebla, transferencias bancarias de los últimos 6 meses, cualquier cosa que te parezca extraña, y me lo traes a mi casa esta tarde. ¿Está pasando algo malo? Algo que voy a arreglar, pero necesito tu ayuda. Cuenta con eso, señora. Rubén nunca llega antes de las 10. Tengo tiempo. Colgué sintiendo que el primer movimiento estaba en marcha, pero necesitaba más. Necesitaba saber quién era realmente Valeria, porque una mujer que planea algo así no lo hace por primera vez. Nadie nace siendo estafadora profesional. Se entrena. Abrí mi laptop, esa que Mateo me había regalado el año pasado, insistiendo en que tenía que modernizarme. Busqué en Google Valeria Montes Monterrey. Aparecieron fotos de eventos sociales, su perfil de LinkedIn, donde se presentaba como consultora empresarial, publicaciones en Instagram llenas de poses perfectas y frases motivacionales vacías. Todo demasiado pulido, demasiado perfecto. ¿Algo no cuadraba? Recordé lo que había dicho anoche. Ya tenemos los boletos a Madrid. Amplié la búsqueda. Valeria Montes, fraude. Valeria Montes, estafa. Nada relevante. Cambié la estrategia. Si estaba usando un nombre falso o si tenía antecedentes, no iba a encontrarlos yo sola desde mi computadora. Necesitaba ayuda profesional. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Patricia Solís, una abogada especializada en derecho corporativo que nos había ayudado cuando expandimos la fábrica. Mujer inteligente, discreta, con contactos en todas partes. Patricia, soy Catalina Reyes. Catalina, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Hace meses que no sabía de ti. Necesito un favor urgente y necesito tu discreción absoluta. El tono cambió inmediatamente. Patricia entendió que era serio. Dime, necesito contratar a un investigador privado, el mejor que conozcas, alguien que pueda conseguirme información completa sobre una persona en menos de 5 días. ¿Qué tipo de información? Antecedentes penales, historial crediticio, matrimonios anteriores, todo. Y también necesito vigilancia, fotografías, videos, grabaciones, si es posible. Patricia no preguntó más. Esa era una de las razones por las que me agradaba. Conozco a alguien, Miranda Solís, mi prima, es investigadora privada. Trabajó en la Procuraduría durante años antes de independizarse. Discreta, eficiente y rápida, pero no es barata. No me importa el costo, solo necesito resultados. Te mando su contacto ahora mismo y Catalina, cuídate. Colgué justo cuando sonó el timbre. Era Fermín. Llevaba una carpeta manila bajo el brazo y una expresión preocupada en el rostro. Doña Cata, encontré esto en un cajón cerrado, con llave en el escritorio de Rubén. Tuve que forzarlo. Abrí la carpeta sobre la mesa del comedor y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Transferencias bancarias por montos de 85,000, 120,000, 15,000 pesos, todas hacia una cuenta a nombre de Textiles del Bajío K de Seb, una empresa que nunca había escuchado mencionar. Los movimientos databan de los últimos 8 meses, justo desde que Héctor murió. Había contratos prefirmados con mi firma falsificada,
documentos notariales en blanco y lo peor, un poder notarial ya elaborado, listo para que Mateo lo firmara, otorgándole a Valeria control total sobre sus bienes presentes y futuros. Hijo de perra, murmuré entre dientes. Fermín me miraba con preocupación. ¿Qué está pasando, doña Cata? Una traición, Fermín. Una traición que lleva meses gestándose. Pero se acabó. Hoy mismo se acabó. Le di las gracias y lo despedí con la instrucción de seguir vigilando cualquier movimiento extraño en la oficina. A las 11 de la mañana, Miranda Solís estaba sentada en mi sala. Era una mujer de unos 45 años, cabello corto, mirada penetrante, con esa presencia que tienen las personas acostumbradas a descubrir mentiras. Le conté todo. El sueño, la conversación que escuché, las sospechas sobre Rubén, todo. Miranda tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, levantó la vista. Necesito 3 cosas de usted. Una fotografía reciente de Valeria, su dirección completa y libertad total para investigar sin restricciones. La tienes y necesito que no haga nada hasta que yo termine. Nada de confrontaciones, nada de insinuaciones. Si ella sospecha que sabemos algo, desaparecerá antes del sábado. ¿Cuánto tiempo necesitas? 3 días. Para el jueves en la noche tendrás un expediente completo. Le extendí un cheque por 150,000 pesos como anticipo. Miranda lo guardó sin siquiera mirarlo. Una cosa más, señora Reyes. En mi experiencia, cuando una mujer tiene un plan tan elaborado, no es la primera vez que lo ejecuta. Si encuentro lo que creo que voy a encontrar, va a doler. Ya me duele, Miranda. Ahora solo quiero justicia. Cuando salió de mi casa, me quedé sola en el silencio. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, pero yo sabía que en 3 días todo iba a cambiar y Valeria Montes iba a descubrir que subestimar a una madre mexicana es un error que se paga muy caro. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un salto esperando noticias de Miranda. Cada vez que veía a Mateo, tenía que morderme la lengua para no gritarle la verdad. Y cada vez que Valeria me llamaba con su voz melosa para coordinar detalles de la boda, tenía que actuar como si nada pasara. Pero por dentro yo era una olla de presión a punto de explotar. El martes por la tarde, Mateo vino a casa para comer. Llevaba puesta una de esas camisas blancas que yo le había planchado el domingo, y traía esa sonrisa de hombre enamorado que me partía el alma. «Mamá, ¿estás bien? Te veo cansada». Me obligué a sonreír mientras le servía el mole que había preparado esa mañana, su platillo favorito desde niño. «Estoy bien, mi amor. Solo son los nervios de la boda. Ya sabes cómo soy». Se rió mientras tomaba una tortilla recién hecha del comal. «Valeria dice que eres la suegra más linda del mundo, que ojalá su mamá hubiera sido como tú». Cada palabra era un puñal. Valeria le había contado que su madre murió cuando ella tenía 12 años, que creció con una tía abusiva, que siempre soñó con tener una familia de verdad. Todo mentira, todo calculado para despertar la compasión de mi hijo. «¿Y cómo van los preparativos del viaje?», pregunté, manteniendo la voz estable. «Increíble. Valeria ya tiene todo organizado. 2 semanas en Grecia, Atenas, Santorini, Mykonos. Va a ser el viaje de nuestras vidas, el viaje donde pensaba hacerle firmar su propia sentencia de muerte financiera. Me alegro mucho, hijo». Mateo dejó el tenedor y me tomó la mano. Sus ojos, tan parecidos a los de Héctor, me miraban con ternura. «Sé que ha sido difícil para ti desde que papá se fue, y sé que casarme significa que ya no estaré aquí todos los días, pero quiero que sepas que siempre vas a ser lo más importante en mi vida. Tú y ahora Valeria
mi familia completa. Tuve que parpadear rápido para contener las lágrimas. Lo sé, mi amor, lo sé. Cuando se fue, me quedé en la cocina mirando su plato vacío, sintiendo como el peso de la responsabilidad me aplastaba los hombros. No podía fallarle, no después de haberlo protegido toda su vida. El miércoles por la noche, Miranda llamó. «Señora Reyes, necesito que venga a mi oficina». Ahora su tono no admitía discusión. Me vestí rápido y manejé hasta su despacho en la colonia Roma. Era un edificio discreto, de esos que pasan desapercibidos, pero que esconden secretos de media ciudad. Miranda me recibió en su oficina. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa, color café con una etiqueta que decía Valeria Montes, investigación completa. «Siéntese, señora Reyes, y prepárese». Me senté, las manos me temblaban. Miranda abrió la carpeta y comenzó a pasar fotografías. La primera mostraba a Valeria besándose con un hombre en una playa. No era Mateo, este es Damián Cortés. Vive en Cancún. Tiene un departamento en Puerto Cancún valuado en 6 millones de pesos. Oficialmente se dedica a la consultoría turística, pero mis fuentes indican que se especializa en estafas matrimoniales. Él y Valeria son pareja desde hace 3 años. 3 años. Mi hijo solo llevaba año y medio con ella. Valeria lo conoció primero a él, pero Damián no tenía el perfil que ella buscaba. Demasiadas deudas, demasiados vicios, así que decidieron trabajar juntos. Ella consigue víctimas con dinero, se casa, los despoja y luego huyen juntos con el botín. Miranda pasó más fotografías. Valeria y Damián en restaurantes caros en un yate, entrando juntos a un hotel en Tulum. Esto es de hace 2 meses, cuando su hijo pensaba que Valeria estaba en un retiro de yoga en Oaxaca. Sentí como la náusea me subía por la garganta. «Hay más», continuó Miranda. Su voz era firme, pero comprensiva. «Valeria Montes no es un nombre real. Se llama Verónica Lastiri Gómez. Tiene 32 años, no 28, como le dijo a su hijo, y esto es lo peor». Miranda sacó documentos oficiales, actas de matrimonio. Ha estado casada 3 veces antes. La primera vez en Guadalajara, con un empresario viudo de 60 años. El matrimonio duró 8 meses. Él la denunció por fraude después de que ella vaciara sus cuentas y desapareciera. El caso sigue abierto. El segundo matrimonio fue en Puebla. Un ingeniero civil con propiedades, mismo patrón, matrimonio rápido, poderes notariales, despojo, divorcio y huida. Esta vez logró llevarse casi 4 millones de pesos. El tercer matrimonio fue en Querétaro hace apenas 2 años. Este fue el más elaborado. Se casó con el dueño de una cadena de ferreterías, pero este hombre era más precavido. Cuando descubrió las inconsistencias en su historia, la confrontó. Valeria huyó antes de completar el despojo, pero ya había logrado transferir pesos. Miranda dejó los documentos sobre la mesa. Su hijo, señora Reyes, es la víctima número 4. El silencio en esa oficina era tan pesado que apenas podía respirar. En los 3 casos anteriores trabajó con el mismo cómplice, Damián, y curiosamente, en los 2 casos más recientes también hubo complicidad de contadores o asesores financieros internos, gente que conocía a las víctimas y tenía acceso a información privilegiada. Rubén. Por supuesto que Rubén encajaba perfecto en el patrón. «¿Por qué no está en la cárcel?», pregunté con la voz rota. «Porque es lista. Cambia de nombre, de ciudad, de apariencia. Y porque las víctimas, sobre todo los hombres, muchas veces no denuncian por vergüenza. Prefieren absorber la pérdida antes que admitir públicamente que fueron engañados por una mujer». Miranda sacó más documentos, estados de cuenta, correos electrónicos, mensajes de texto recuperados.
Tengo evidencia de transferencias entre Rubén Aguirre y una cuenta a nombre de Damián Cortés. 340,000 pesos en total movidos en pequeñas cantidades durante los últimos 8 meses para no levantar sospechas. También tengo grabaciones de conversaciones telefónicas entre Valeria y Damián, donde discuten los detalles del plan, cómo conseguiste las grabaciones, métodos legales dentro de lo que la ley permite para investigaciones privadas, vigilancia, intervención de comunicaciones con orden previa. Digamos que tengo contactos que todavía me deben favores desde mis años en la Procuraduría. Me recargué en la silla, sintiendo como todo el cuerpo me pesaba. ¿Qué hago ahora, Miranda? Ella cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Tiene 2 opciones. La primera, le muestra esto a su hijo ahora mismo. Cancela la boda, presenta denuncias penales contra Valeria y Rubén y deja que la justicia siga su curso. Es lo más rápido. Y la segunda, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en el rostro de Miranda. La segunda es que dejemos que Valeria crea que su plan está funcionando, que siga adelante hasta el sábado y que la atrapemos con las manos en la masa frente a todos, sin posibilidad de escape ni de excusas. Justicia pública, vergüenza completa y una lección que nunca olvidará. Pensé en mi hijo, en su ilusión, en su dolor inevitable, pero también pensé en todas las otras víctimas, en los hombres que Valeria ya había destrozado, en las futuras víctimas si ella salía impune otra vez. Y tomé la decisión. Vamos con la segunda opción, pero necesito que sea perfecta, que no quede ninguna duda, que cuando caiga, caiga tan fuerte que nunca pueda levantarse. Miranda asintió. Entonces, tenemos 3 días para preparar el golpe final. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y una determinación de hierro en el pecho. Valeria quería jugar. Pues bien, le iba a enseñar cómo juega una mujer que no tiene nada que perder y todo que defender. El jueves por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en días. Ya no había miedo ni dudas, solo un objetivo: tender la trampa perfecta. Miranda y yo habíamos pasado la mitad de la noche diseñando cada detalle. Ella tenía razón en algo. Si íbamos a hacer esto, tenía que ser impecable, sin espacio para errores, sin posibilidad de que Valeria escapara. A las 9 de la mañana llamé a Mateo. Hijo, necesito que vengas a la casa esta tarde. Voy a hacer un anuncio importante sobre la fábrica y quiero que estés presente. Trae a Valeria también. Escuché la sorpresa en su voz. Un anuncio. ¿Qué tipo de anuncio? Ya lo verás. Es algo bueno, te lo prometo. Algo que tu padre hubiera querido. Eso bastó para convencerlo. Mateo siempre había respetado la memoria de su padre por encima de todo. Colgué y marqué el siguiente número. Rubén Aguirre. Doña Catalina, ¿cómo está? Precisamente estaba revisando los números para el cierre trimestral. Su voz era suave, profesional, la voz de un hombre que había perfeccionado el arte de mentir mientras te miraba a los ojos. Rubén, necesito que vengas esta tarde a mi casa. A las 6 voy a hacer un anuncio familiar importante y como eres parte de la familia, quiero que estés presente. Hubo una pausa brevísima, casi imperceptible, pero yo la noté. Por supuesto, doña Catalina, ahí estaré. Sonreí. El ratón acababa de entrar en la ratonera. Pasé el resto de la mañana preparando la casa. Limpié la sala, preparé café y galletas de canela caseras. Coloqué los sillones de forma que todos pudieran sentarse cómodamente. Quería que todo pareciera una reunión familiar normal, cálida, confiable. Miranda llegó a las 3 de la tarde con un maletín negro. ¿Está lista para esto? Más que lista. Sacó del maletín varios documentos notariados.
Los revisamos juntas, palabra por palabra. Todo tenía que ser legalmente sólido. No podíamos darle a Valeria ni el más mínimo resquicio legal para escapar. Estos son los documentos que le va a mostrar esta tarde, explicó Miranda. Donación de acciones, escrituras de propiedades, fideicomisos, todo real, todo notariado. Valeria y Rubén van a creer que acaba de entregarles el premio mayor y luego déjelos saborear la victoria, déjelos pensar que ganaron. Mañana es viernes, un día antes de la boda, ellos van a estar eufóricos, confiados, y el sábado, cae la trampa. Exacto. A las 5:30 comenzaron a llegar primero Mateo, con esa sonrisa nerviosa de quien no sabe qué esperar, pero confía en su madre. Luego, Valeria, perfecta como siempre, en un vestido color beige y tacones que probablemente costaron más que el sueldo semanal de mis trabajadoras. Suegrita linda me dijo besándome la mejilla. El perfume francés me golpeó como una bofetada. ¿Qué misterio es este? Ya verás, hija. Solo esperemos a que llegue Rubén. El contador apareció exactamente a las 6, puntual, profesional, con su portafolio de piel y esa sonrisa que ahora me revolvía el estómago. Los senté a todos en la sala, Valeria junto a Mateo en el sillón principal, tomados de la mano, Rubén en el sillón individual con su libreta lista, como siempre. Yo me quedé de pie frente a ellos. Respiré hondo. Gracias por venir. Sé que están ocupados con los preparativos de la boda, pero necesitaba hacer esto antes del sábado. Mateo me miraba con curiosidad. Valeria con una sonrisa educada. Rubén con atención profesional. Desde que Héctor murió, he estado pensando mucho en el futuro, en la fábrica, en todo lo que construimos juntos y he llegado a una decisión. Saqué los documentos que Miranda había preparado. Los coloqué sobre la mesa de centro. Mateo, tú eres mi único hijo, mi orgullo. Todo lo que tu padre y yo hicimos fue para ti. Y ahora que estás formando tu propia familia, vi cómo los ojos de Valeria se iluminaban. Casi podía escuchar los cálculos corriendo en su cabeza. He decidido transferirte el 60% de las acciones de Textiles Reyes, efectivo inmediatamente. Mateo se quedó boquiabierto. Mamá, yo no sé qué decir. No digas nada. ¿Todavía hay más? Saqué otro documento. Valeria, sé que no has tenido una vida fácil. Sé lo que es crecer sin el amor de una madre. Así que quiero darte algo que sea solo tuyo. La vi inclinarse hacia adelante. Sus ojos brillaban con una codicia que ya ni siquiera intentaba disimular. El departamento de la colonia Roma, que compré el año pasado, está a mi nombre. He decidido transferírtelo como regalo de bodas. Son 8 millones de pesos en escrituras, completamente libre de deudas. Valeria se llevó las manos al pecho con una actuación digna de un premio Oscar. Doña Cata, yo no puedo aceptar algo así. Claro que puedes. Ya está decidido. Los papeles están listos. Solo falta tu firma. Vi cómo intercambiaba una mirada rapidísima con Rubén, una mirada que mi hijo no notó porque estaba limpiándose las lágrimas de emoción. ¿Y hay algo más? Continué. Como van a estar fuera 2 semanas en su luna de miel y porque confío completamente en ustedes, he preparado poderes notariales para que Valeria pueda manejar ciertas cuestiones administrativas en tu ausencia, Mateo. Cosas del día a día, facturas, proveedores, nada complicado. Mateo asintió sin pensar. ¿Tiene sentido? Valeria es muy organizada con esas cosas. Por supuesto que lo era. Organizada para robar. Rubén carraspeó. Doña Catalina, si me permite, como su asesor financiero, creo que es prudente que revisemos estos documentos con calma. Son decisiones importantes. Ya los revisé, Rubén. Están perfectos, tal como tú mismo los preparaste la semana pasada.
Lo vi palidecer apenas un segundo antes de recuperar la compostura. Por supuesto, solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Todo está en perfecto orden. Les pasé los documentos uno por uno. Mateo los firmó con manos temblorosas de emoción. Valeria firmó, tratando de controlar la sonrisa de victoria que amenazaba con estallarle en el rostro. Cuando terminamos serví café. Valeria no paraba de hablar. No sé cómo agradecerle, doña Cata. Esto es más de lo que jamás soñé. Se lo prometo. Voy a cuidar de Mateo y de todo lo que usted ha construido como si fuera mío. Oh, no te preocupes, hija. Sé exactamente lo que vas a hacer. La frase salió con tanta naturalidad que nadie notó el doble sentido, excepto yo y quizás Miranda, que esperaba fuera en su auto documentando todo. Cuando se fueron, Mateo me abrazó con tanta fuerza que casi me quiebra las costillas. Mamá, no tenías que hacer esto. Es demasiado. Tu padre hubiera querido que lo hiciera. Tú eres su legado, hijo, y ahora todo eso es tuyo. Lo vi partir con Valeria, tomados de la mano, planeando su futuro perfecto. No sabían que ese futuro acababa de convertirse en una ilusión a punto de estallar. Cerré la puerta y marqué a Miranda. Lo tienes todo, cada palabra, cada gesto, cada firma, y espera a que veas lo que encontraron mis contactos vigilando a Valeria esta tarde. ¿Qué encontraron? Después de salir de tu casa, fue directamente a un café en La Condesa. Se reunió con Damián. Están celebrando. Tengo video de ellos brindando con champán y riendo. En la grabación, ella dice textualmente: ya cayó la vieja tonta. En una semana estaremos en Madrid contando el dinero. Sonreí, una sonrisa fría que Héctor hubiera reconocido, la sonrisa de alguien que acaba de ganar una partida de ajedrez antes de que el oponente se dé cuenta de que está en jaque mate. Perfecto. Ahora preparemos el sábado. Ya tengo todo listo. La iglesia, los técnicos, los oficiales judiciales, todo coordinado al segundo. Colgué y me serví una copa del tequila añejo que Héctor guardaba para ocasiones especiales. Por ti, mi amor, por seguir cuidándonos desde donde estés. Brindé sola en mi sala, sabiendo que en 48 horas Valeria Montes iba a descubrir que la peor decisión de su vida fue subestimar a una madre mexicana. El viernes amaneció gris con esas nubes bajas que anuncian tormenta, pero nunca llueven, como si el cielo mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi hijo cuando descubriera la verdad. Ese dolor inevitable que ninguna madre quiere causarle a su hijo, pero que a veces es necesario para salvarlo. Miranda llegó a mi casa a las 7 de la mañana. Traía 2 maletas grandes y una expresión de determinación absoluta. Señoras Reyes, tenemos mucho que revisar antes de mañana. Desplegó todo sobre la mesa del comedor, como si estuviera armando un rompecabezas gigante. Fotografías, documentos, videos en una tablet, grabaciones de audio, estados de cuenta bancarios, actas de matrimonio falsificadas. Era abrumador y devastador. Empecemos por el principio, dijo Miranda señalando una fotografía de Valeria, pero no la Valeria que yo conocía. Esta tenía el cabello castaño oscuro, más corta, sin maquillaje. Esta foto es de hace 6 años. Verónica Lastiri Gómez, originaria de Tepic. Nayarit, hija única de comerciantes de clase media que murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía 22 años. Entonces, lo de la madre muerta es cierto parcialmente. Sus padres murieron, sí, pero no cuando era niña. Y lo que hizo después es donde comienza la historia real. Miranda pasó más fotografías. Verónica en la universidad. Verónica graduándose de administración de empresas. Verónica trabajando en un banco.
Era una chica normal, buen promedio, trabajo estable, sin antecedentes, hasta que conoció a Damián Cortés. Apareció la foto de un hombre de unos 38 años, guapo de una manera calculada, ojos claros, sonrisa de vendedor, ropa cara. Damián es un estafador profesional. Tiene antecedentes en 3 estados por fraude. Pasó 2 años en prisión por un esquema Ponzi que le costó a inversionistas más de 20 millones de pesos. Salió hace 5 años y desde entonces se ha dedicado a estafas más sofisticadas que son más difíciles de perseguir legalmente. ¿Cómo la convenció? No la convenció, la entrenó. Verónica tenía las herramientas perfectas: inteligencia, ambición y una soledad que la hacía vulnerable. Damián vio potencial, la convirtió en su socia, en su amante. Miranda puso sobre la mesa un diagrama con fechas y nombres. Primera víctima, Rodrigo Salazar, empresario de Guadalajara. 62 años, viudo, reciente, vulnerable. Verónica se hizo pasar por diseñadora de interiores. Romance de 3 meses, matrimonio express, 8 meses de saqueo sistemático. Logró transferir 2.800.000 pesos antes de que él se diera cuenta. Cuando la confrontó, ella desapareció. Él presentó denuncia, pero para entonces Verónica ya había cambiado de identidad. Segunda víctima, Antonio Bermúdez, ingeniero civil en Puebla. 54 años, divorciado, con propiedades. Aquí refinó su técnica. Se presentó como consultora empresarial, patrón similar, pero más elaborado. Esta vez trabajó con un contador corrupto local. Robó 3.900.000 pesos. Antonio fue más agresivo legalmente, así que tuvieron que huir más rápido. El caso sigue abierto. Tercera víctima, Fernando Ríos, dueño de ferreterías en Querétaro. 48 años, nunca casado. Este fue su error. Fernando era más suspicaz. Contrató un investigador cuando notó inconsistencias en la historia de Verónica. Ella detectó la investigación y huyó antes de completar el robo. Solo logró llevarse 1.200.000 pesos. Miranda me miró directamente. Después de ese fracaso, Verónica y Damián se tomaron un año sabático. Viajaron por Europa, probablemente planeando su siguiente movimiento. Y hace año y medio apareció en Monterrey con una nueva identidad: Valeria Montes. Cabello rubio, lentes de contacto azules, historia completamente fabricada, y ahí conoció a Mateo. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Mi hijo nunca tuvo oportunidad, ¿verdad? Lo siento, señora Reyes. Mateo fue seleccionado, investigado, estudiado. Verónica sabía todo sobre él antes de ese primer encuentro casual en la conferencia empresarial. Sabía que era hijo único, que usted acababa de enviudar, que la fábrica estaba en un momento de transición. Era el blanco perfecto. Miranda sacó más documentos, correos electrónicos impresos. Tengo acceso a la correspondencia entre Verónica y Damián. Aquí está todo el plan: fechas, montos, estrategias. Incluso tienen un manual de procedimientos. Así de profesionales son. Leyó uno de los correos en voz alta. El hijo es perfecto, ingenuo, enamoradizo, con problemas de autoestima desde la universidad. La madre es el verdadero premio, viuda reciente, vulnerable, con activos líquidos y propiedades. Si jugamos bien nuestras cartas, este puede ser el golpe definitivo, el que nos permita retirarnos. Cada palabra era una puñalada. Hay más, continuó Miranda. Rubén Aguirre no es su verdadero nombre. Tampoco se llama Rubén Aguirre Sánchez, pero tiene una orden de aprehensión pendiente en Jalisco por malversación de fondos. Conoció a Damián en la cárcel. Cuando salió, Damián lo reclutó para su esquema. Rubén ha sido el infiltrado en 3 de sus últimos 4 golpes. ¿Cómo llegó con nosotros? Héctor lo contrató hace 15 años, cuando Rubén todavía era honesto.
o al menos lo parecía, pero hace 6 años cayó en problemas de juego, perdió todo y ahí fue cuando Damián lo contactó. Desde entonces ha sido su topo, filtrando información, preparando documentos falsos, facilitando transferencias. Miranda abrió una carpeta con estados de cuenta. Los 340,000 pesos que ya movió son solo el principio. Con los poderes que firmó ayer Mateo y con los documentos que Valeria planea hacerle firmar en Grecia, hubieran podido vaciar las cuentas de la fábrica, vender las propiedades, liquidar todo. Estamos hablando de más de 35 millones de pesos en activos totales. 35 millones. El trabajo de toda una vida, el sudor de Héctor, los sacrificios que hicimos, todo iba a desaparecer en cuestión de semanas. Tenemos suficiente evidencia para meterlos a la cárcel. Tenemos suficiente para hundir a los 3 hasta el cuello. Fraude calificado, falsificación de documentos, aosión delictuosa, uso de identidad falsa. Estamos hablando de sentencias combinadas que pueden sumar más de 20 años. Miranda sacó su tablet y me mostró videos. Valeria y Damián en la playa, en restaurantes, entrando y saliendo de hoteles. Las fechas correspondían exactamente con los fines de semana que supuestamente Valeria pasaba en retiros de yoga o visitando a su tía enferma. Luego me mostró las grabaciones de audio, conversaciones telefónicas entre Valeria y Damián, donde hablaban del idiota de Mateo y de cómo la vieja está más pendeja de lo que pensábamos. Cada insulto me encendía más. Y esto, Miranda guardó lo mejor para el final. Es la grabación de antier cuando fueron a celebrar al café después de salir de tu casa. En el video, Valeria y Damián brindaban con copas de champán. La calidad era excelente. Miranda había usado equipo profesional. Ya cayó la vieja, decía Valeria riendo. Firmó todo, el departamento, las acciones, los poderes. En una semana, cuando estemos en Madrid, ya habremos liquidado todo. 30 millones de pesos, amor. Es nuestro mejor trabajo. Brindo por eso y por todos los idiotas que creen en el amor verdadero. Las copas chocaron. Cerré los ojos sintiendo como la rabia me quemaba por dentro. ¿Qué necesitas que haga mañana? Pregunté con voz controlada. Nada, absolutamente nada. Usted solo tiene que llegar a la iglesia como cualquier madre orgullosa. Nosotros nos encargamos del resto. ¿Cómo va a funcionar? Miranda sonrió. Magia, señora Reyes, pura magia. El viernes por la tarde, cuando pensé que ya había visto lo peor, sonó mi teléfono. Era Valeria. Suegrita, ¿le gustaría venir esta noche a mi despedida de soltera? Sé que normalmente no se invita a la suegra, pero usted es tan especial para mí que quiero que esté ahí. Cada palabra sonaba dulce, calculada, perfecta. Miranda, que seguía en mi casa revisando los últimos detalles, negó con la cabeza violentamente, pero algo en mi interior me dijo que tenía que ir. Necesitaba verla una última vez en su papel de actriz consumada. Necesitaba grabar en mi memoria cada detalle de su traición para no flaquear mañana. Me encantaría, hija. ¿A qué hora? A las 8 en el salón Gardenia de la colonia Polanco. Y doña Cata no tiene que traer regalo ni nada. Su presencia es suficiente. Qué generosa. No tenía que traer regalo para mi propia humillación pública. Colgué y Miranda me miró preocupada. No es buena idea. Si va ahí, tiene que actuar perfectamente. No puede dejar que vean ni un ápice de sospecha. Puedo hacerlo. ¿Está segura? Porque si Valeria detecta algo, aunque sea una mirada extraña, puede asustarse y huir antes de mañana. He estado fingiendo toda la semana. Una noche más no me matará. Me arreglé con cuidado, un vestido negro sencillo, el collar de perlas
que había sido de mi madre, un poco de maquillaje para disimular el cansancio. En el espejo vi a una mujer de 67 años que había envejecido 10 en una semana, pero también vi determinación. Llegué al Salón Gardenia a las 8 en punto.